La noche no era solo oscuridad, era un manto espeso, pegajoso, que envolvía cada hoja de olivo en Getsemaní, cada piedra del sendero, cada respiración contenida de los hombres que esperaban en las sombras. El aire olía a aceite de oliva viejo, a sudor frío a tierra removida, y entonces el sonido no fue un grito, no fue una trompeta, fue el crujido metálico, rítmico, implacable de sandalias clavadas sobre grava. Pasos, muchos pasos. La legión romana no caminaba, avanzaba como una sola bestia de hierro y cuero. En el centro del huerto, bajo la luz temblorosa de una antorcha que luchaba contra la noche, un hombre oraba. Su rostro, surcado por el cansancio de días sin sueño, estaba bañado en un sudor que no era solo del calor. Gotas espesas, pesadas, caían sobre la tierra seca. Sus ojos, cerrados con fuerza, no buscaban el cielo estrellado de Judea. Buscaban algo más profundo, más lejano, una voluntad que parecía escapársele entre los dedos. A su alrededor, 3 figuras dormitaban, vencidas por un agotamiento que era más del alma que del cuerpo. Pedro, Santiago, Juan, sus espadas olvidadas junto a ellos, brillaban con un destello ocasional, inútil, bajo la luna. Él lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que cruzaron el arroyo de Cedrón, dejando atrás el bullicio de la última cena, el sabor amargo del vino y el pan sin levadura que ya sabía despedida. Lo había sabido cuando vio la sombra de Judas alejarse de la mesa, una silueta que se fundía con la oscuridad como si siempre hubiera pertenecido a ella. La traición no era un evento, era un proceso. Un veneno que se había filtrado gota a gota, día tras día, hasta envenenar el corazón de uno de los 12. Y entonces apareció, no con el estruendo de un ejército, sino con la suavidad siniestra de quien conoce el terreno. En todo el mundo dote, su figura se recortó contra el resplandor de las antorchas que ahora iluminaban el borde del huerto. No venía solo. Detrás de él, una marea de sombras con puntas de lanza que brillaban como dientes de plata. El sonido de los pasos se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Un silencio cargado, en todo eléctrico, donde solo se escuchaba el crepitar de las llamas y el jadeo contenido de los que esperaban. Judas se adelantó, sus ojos buscaron los de Jesús en la penumbra. No había odio en su mirada, algo peor. Una resolución friáctica, casi burocrática. En todo el mundo el rostro de un hombre que ha hecho un cálculo y ha decidido que el precio 30 monedas de plata vale más que la lealtad, más que los años compartidos, más que la verdad que había escuchado de aquellos labios. Se acercó. El mundo pareció encogerse a ese espacio mínimo entre los 2 hombres. Maestro, murmuró Judas. Lo hizo. El beso no fue un gesto de afecto, fue una señal, una transacción completada. Secos tocaron la mejilla de Jesús con una precisión calculada. En ese contacto, en ese instante infinitesimal, todo se quebró. La amistad, la confianza, la esperanza de una comunidad que creía seguir a un libertador. El beso de Judas no fue solo una traición, fue la inversión de un símbolo sagrado, el gesto máximo de amor convertido en el instrumento de la condena. Jesús no se retiró, no mostró sorpresa. Sus ojos, ahora abiertos, miraron a Judas con una profundidad que debió quemar como el fuego. No había reproche en esa mirada. Había algo más desgarrador, una pena infinita, un conocimiento total. Como si viera no solo al hombre que tenía frente a él, sino todas las traiciones venideras, todos los corazones que, a lo largo de los siglos, venderían la verdad por un puñado de plata. Amigo, dijo Jesús, y su voz grave, serena, cortó el silencio como un cuchillo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. La palabra amigo resonó como un eco de otro tiempo, de otra realidad. Ya no era un título de cariño. Era un recordatorio, un juicio suave pero implacable. Judas retrocedió un paso como si la palabra lo hubiera golpeado físicamente. Por un instante, una grieta de duda, de remordimiento cruzó su rostro. Pero fue solo un instante. La maquinaria ya estaba en movimiento. Los soldados romanos, liderados por un centurión de rostro curtido y mirada impersonal, irrumpieron en el círculo de luz. El metal de sus armaduras chocó, las antorchas iluminaron de lleno la escena. El maestro sereno, el traidor pálido, los discípulos despertando sobresaltados, confundidos. Reaccionando con un impulso ciego, desenvainó su espada, un destello, un grito. La oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, voló por el aire, cayendo en la tierra con un sonido sordo, húmedo. Guarda tu espada, ordenó Jesús, y su voz no admitía discusión. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Sus palabras no eran de derrota, eran de cumplimiento, de una voluntad que abrazaba el dolor como parte de un diseño más grande, inescrutable. Los soldados se abalanzaron, las cuerdas ásperas mordieron las muñecas de Jesús. No hubo resistencia. Él permitió que lo ataran, que lo empujaran, que lo convirtieran en un prisionero más en la noche de Jerusalén.
Mientras lo alejaban, Jesús volvió la cabeza por última vez, su mirada barrió el huerto. Los olivos testigos mudos, la tierra que había bebido su sudor y pronto bebería su sangre, los rostros aterrados de sus amigos. Y luego se posó en Judas, que permanecía de pie inmóvil, las 30 monedas imaginarias pesando ya como una losa en su alma. No hubo maldición, no hubo lágrimas, solo una mirada que lo contenía todo, el dolor, la comprensión, la despedida. La procesión comenzó a moverse, el sonido de los pasos metálicos se alejó, tragado por la oscuridad de las calles de la ciudad santa. El silencio regresó a Getsemaní, pero ya no era el mismo. Era un silencio vacío, roto solo por el sollozo ahogado de Pedro, que miraba sus manos, las manos que habían empuñado una espada en vano, las manos que pronto negarían conocer a su maestro. La traición había consumado su primer acto, pero la noche apenas comenzaba. Delante de Jesús no había solo un camino de piedras, había un vía crucis de sombras, un juicio ilegal en la casa de Anás, otro en la de Caifás, la humillación, los golpes, la burla, y al final, al amanecer, la sentencia de un gobernador que se lavaría las manos, y después el camino al Gólgota. 12 horas. Solo 12 horas separaban ese beso en el huerto del grito final en la cruz. 12 horas que cambiarían para siempre el curso de la historia. 12 horas que estamos a punto de recorrer, minuto a minuto, en la oscuridad más densa y en la luz más cruel. La pregunta queda flotando en el aire frío de la noche, más pesada que cualquier cadena. ¿Cómo pudo un gesto de amor convertirse en el instrumento de la condena más famosa de la humanidad? La respuesta no está en una sola palabra, ni en un solo corazón. Está en el entramado complejo del poder, el miedo, la fe y la libertad humana. Está en Jerusalén año 30 y bajo la bota de Roma, sobre todo en la elección silenciosa de un hombre que aceptó caminar, atado, hacia su destino. La cámara se aleja lentamente del huerto vacío. La antorcha que quedó clavada en el suelo parpadea, proyectando sombras danzantes y grotescas sobre los troncos de los olivos. El viento de la noche susurra entre las hojas. El mismo viento llevará el olor a sangre y a muerte desde la colina de las calaveras hasta los rincones majos de la ciudad. La primera hora ha pasado. Jerusalén no era solo una ciudad, era una trampa de piedra y fe, encerrada entre colinas áridas y murallas que ya no protegían sino que asfixiaban. Año 30. La población habitual de la urbe rondaba los 30.000 habitantes. Pero en los días previos a la Pascua, ese número se multiplicaba por 10. Peregrinos de Galilea, de la diáspora, de Egipto y de las orillas del Eufrates inundaban las calles estrechas, cargando ofrendas, animales para el sacrificio y la esperanza desesperada de un pueblo que llevaba siglos bajo el yugo de imperios extranjeros. El aire se volvía denso, casi irrespirable. Olía a lana mojada, a incienso quemado. En todo el mundo, a estiércol de oveja y la tensión eléctrica de una multitud que esperaba un milagro o una masacre. Sobre todo esto Roma vigilaba, no con indiferencia sino con la precisión brutal de una máquina de guerra. La guarnición romana no descansaba. El prefecto Poncio Pilato había trasladado temporalmente su sede a Jerusalén, abandonando la comodidad relativa de Cesarea Marítima para establecerse en la fortaleza Antonia. Aquella estructura masiva de piedra blanca se alzaba en esquina del complejo del templo como un puño de hierro clavado en el corazón religioso de Judea. Desde sus murallas los centinelas observaban cada movimiento, cada procesión, cada cántico. Cada mirada que se alzaba hacia el cielo con demasiada fervor era registrada, analizada, sometida a juicio silencioso. Para Roma, la fe no era un asunto espiritual, era un riesgo de seguridad. La Pascua no era una celebración sagrada, era un polvorín con mecha encendida, porque los romanos conocían la historia. Sabían que la memoria judía era larga y que la palabra libertad tenía un peso de sangre. Décadas atrás, las revueltas habían ahogado las calles en carmesí. Sabían que un Mesías en boca de un pueblo oprimido no era un salvador teológico sino un pretendiente al trono de David que desafiaba directamente al César. Y el César no perdonaba. El César exigía tributo, orden y silencio. Cualquier desviación era tratada con la misma frialdad. La cruz, la crucifixión no era solo un método de ejecución. Era un mensaje tallado en carne y madera, expuesto a los vientos del camino, para que todo aquel que dudara entendiera el precio de la insubordinación. Pero Roma no actuaba en el vacío. Necesitaba aliados locales y los encontró en la aristocracia sacerdotal, en el Sanedrín, el Consejo Supremo que gobernaba los asuntos religiosos y civiles de la provincia bajo la estricta supervisión imperial. En la cima de esta jerarquía se encontraba Caifás, el sumo sacerdote, un político nato, un hombre cuya autoridad dependía de un equilibrio precario, mantener la paz suficiente para complacer a Roma, pero conservar la legitimidad religiosa suficiente para no ser linchado por el pueblo. Caifás no veía a un profeta errante en el horizonte,
Veía una amenaza existencial, veía multitudes que abandonaban los sacrificios del templo para escuchar a un carpintero de Nazaret. Veía sus ingresos, su influencia y su pacto tácito con Pilato desmoronarse ante la popularidad que hablaba del reino de Dios sin mencionar a Roma. En las salas de piedra pulida de la casa de Caifás, las antorchas proyectaban sombras alargadas sobre los rostros de los ancianos, los escribas y los saduceos. El debate no era teológico, era estratégico. La pregunta no era si aquel hombre decía la verdad. La pregunta era cuánto podían permitir que siguiera diciendo. Si lo dejamos así, había advertido Caifás en una de aquellas reuniones secretas. Con la voz baja pero cortante como un cuchillo de obsidiana, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La lógica era implacable, fría. Sobrevivir requería sacrificar a uno para salvar a muchos. La teología se convertía en cálculo político. La justicia se medía en la estabilidad del statu quo. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba bajo el peso de esta doble presión. Los mercados servían de actividad. Vendedores de palomas, cambistas de monedas, artesanos de cuero y alfareros negociaban a gritos en un mosaico de lenguas. Arameo, griego, latín. Las monedas de Tiberio con el rostro del emperador y la inscripción Pontifex Maximus pasaban de mano en mano, un recordatorio constante de quién mandaba realmente. Los sacerdotes cobraban el impuesto del templo en ciclos de tiro, la única moneda aceptada por su pureza, despreciando la plata romana por considerarla impura, manchada con la imagen de un dios pagano. Esta hipocresía económica era solo la punta del iceberg de un sistema religioso que, para muchos, se había corrompido bajo la burocracia y el comercio. En los patios exteriores del templo, el bullicio era ensordecedor, el sonido de los corderos balando, el chasquido de los látigos, el murmullo de las oraciones recitadas al unísono, el eco de los cuernos de shofar anunciando las horas de sacrificio. Todo ello ocurría bajo la mirada fija de los soldados romanos apostados en el pórtico de Salomón. Con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas, los ojos recorriendo la multitud con la desconfianza entrenada de quien espera el primer gesto de rebelión. La arquitectura sagrada y la maquinaria militar coexistían en una proximidad claustrofóbica. Lo divino y lo imperial, separados solo por un muro de piedra y una delgada línea de contención. La atmósfera era de una tensión palpable, casi física. Se podía sentir en la forma en que la gente evitaba mirar directamente a los legionarios. Se podía oír en el tono susurrante de las conversaciones que se interrumpían abruptamente al paso de una patrulla. Se podía ver en los ojos de las madres que apretaban a sus hijos contra sus pechos cuando el sonido de las sandalias clavadas resonaba en la piedra. Jerusalén era una ciudad que contenía la respiración. Cada día que pasaba, la mecha se acortaba. Las profecías circulaban como fuego entre la hierba seca. Se hablaba de señales en los cielos, de sueños perturbadores, de la inminente llegada del ungido que rompería las cadenas de Roma. Pero las cadenas no eran solo de hierro. Eran de miedo, de deuda, de tradición, de compromiso. Y romperlas costaría sangre. Pilato, por su parte, no era un hombre piadoso, pero tampoco era un estúpido. Conocía el temperamento de la provincia. Sabía que un motín durante la Pascua significaría una investigación imperial, posiblemente su destitución. Quizás su ejecución. Su objetivo no era hacer justicia, era mantener el orden a cualquier precio. Su palacio, sus guardias, sus espías, su red de informantes, todo estaba diseñado para detectar el pulso de la rebelión antes de que se convirtiera en un grito. Y el pulso de Jerusalén, en aquella primavera del año Cer, latía con una frecuencia alarmante. Algo se gestaba en las sombras de los callejones, en las reuniones nocturnas, en todo el mundo, los que subían desde la periferia de Galilea hasta el corazón de la ciudad santa. No era solo un hombre contra un imperio. Era una idea contra una máquina, una enseñanza contra un sistema, la fe contra la ley, y en medio de este choque de fuerzas colosales, la población común pagaba el precio del miedo. Los agricultores que venían del norte con sus cestas de trigo y sus jarras de aceite sabían que debían vender rápido, pagar los impuestos y regresar antes de que el toque de queda sobre la ciudad. Los artesanos sabían que un comentario fuera de lugar, una mirada desafiante, una pregunta mal formulada a un soldado, podía significar la diferencia entre volver a casa con las monedas o terminar clavado en un poste a la orilla del camino. La supervivencia era un arte, la obediencia una moneda de cambio. El escenario estaba montado, las piezas estaban en movimiento. El Sanedrín tejía su red de acusaciones. Pilato ajustaba sus mecanismos de control, la multitud esperaba una señal. Y en el centro de todo esto, avanzando silenciosamente hacia la trampa, estaba aquel que había cruzado el Jordán, el que había curado a los enfermos, el que había desafiado a los fariseos en sus propias sinagogas,
el que había entrado en la ciudad montado en un asno, aclamado por niños y pobres, ignorado por los poderosos. El tiempo de las palabras se estaba agotando. El tiempo de la acción de la sangre del juicio comenzaba a contar sus horas. Jerusalén no lo sabía aún, pero la ciudad que había sido construida para ser un faro de luz para las naciones, se preparaba para convertirse en el escenario del acto más oscuro de su historia. La mecha estaba encendida, y solo quedaba esperar la chispa. El amanecer en Jerusalén no llegaba con cantos de pájaros. Llegaba con el sonido de las puertas de madera crujiendo sobre sus goznes de cuero, con el primer golpe de un martillo en el taller de un carpintero, con el murmullo bajo de una madre que encendía la lámpara de aceite antes de que la luz del sol lograra filtrarse por la única ventana pequeña, alta, protegida por una rejilla de madera. La casa de Miriam, en el barrio bajo de la ciudad de David, era como cientos de otras, una sola habitación de piedra y barro, el techo plano de vigas y cañas cubiertas de arcilla, el suelo de tierra apisonada que se volvía polvo en verano y lodo en invierno. No había muebles, solo esteras de junco enrolladas contra la pared, unas pocas vasijas de barro apiladas en un rincón, un pequeño horno de arcilla para cocinar el pan. El aire olía a humo de leña, aceite de oliva rancio, a cuerpos que no se lavaban con frecuencia, a la vida misma, densa y sin adornos. Miriam se levantó antes de que el cielo se aclarara. Sus huesos, marcados por 40 años de trabajo duro, crujieron suavemente al incorporarse. No había tiempo para la pereza. El día empezaba con necesidades concretas: agua, fuego, comida. Tomó un cántaro de barro. Se cubrió la cabeza con un velo de lana basta y salió a la calle. Las calles de Jerusalén no eran rectas ni amplias. Eran senderos serpenteantes, escalones irregulares tallados en la roca, en pasadizos tan estrechos que dos personas no podían cruzarse sin rozarse. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo que se levantaba con cada paso, mezclándose con el olor a excrementos de animales, a basura orgánica, a especias derramadas. A esta hora, la ciudad aún no hervía, pero ya se escuchaban los primeros sonidos. El balido lejano de una oveja, el golpeteo rítmico del herrero, el llamado suave de un vendedor de pan que empezaba su ruta. El pozo público estaba a 10 minutos de caminata, bajando por una pendiente empinada hacia el valle del Tiropeón. Miriam no iba sola, otras mujeres con rostros marcados por el sol y la fatiga, cargando cántaros idénticos, formaban una pequeña procesión silenciosa. No hablaban mucho, el cansancio era un lenguaje común. Pero en sus ojos, en las miradas rápidas que intercambiaban, había algo más, una vigilancia constante. Los soldados romanos no patrullaban a esta hora en los barrios bajos, pero su presencia se sentía en cada esquina, en cada muro, en la forma en que los hombres bajaban la mirada al pasar junto a una túnica roja. La ocupación no era solo un ejército, era una atmósfera, un peso que se respiraba. En el pozo el agua era fría, clara, un lujo en medio de la aridez. Miriam llenó su cántaro con movimientos expertos sin derramar una gota. Cada gota contaba. Mientras esperaba su turno, escuchó fragmentos de conversación. Dicen que el nazareno está en la ciudad. Mi primo lo vio curar a un ciego en el camino de Jericó. Cuidado con lo que dices. Los espías de Caifás oyen hasta los susurros. Las palabras flotaban en el aire, ligeras pero cargadas de peligro. La esperanza y el miedo caminaban de la mano en Jerusalén. Miriam no conocía personalmente a Jesús de Nazaret, pero había oído historias de un hombre que hablaba con autoridad, que tocaba a los leprosos sin contaminarse, que decía que los últimos serían los primeros. En un mundo donde el valor de una persona se medía por su linaje, su pureza ritual y su capacidad de pagar impuestos, esas palabras eran como agua fresca en un desierto, pero también eran peligrosas porque desafiar el orden establecido, e incluso con palabras, podía costar muy caro. De regreso a casa, Miriam pasó por el mercado que empezaba a despertar. Era un caos controlado. Puestos de madera y lona se alineaban en los pocos espacios abiertos. Vendedores gritaban sus mercancías. Aceitunas frescas, pescado del mar de Galilea, lana de Tiro la más fina. El aire se espesaba con olores contradictorios. El aroma dulzón de los higos secos, el olor penetrante del pescado salado, el perfume fuerte de las especias, el tufo acre del sudor de la multitud. Las monedas cambiaban de mano con rapidez. Miriam intercambió unas pocas monedas de cobre por un puñado de lentejas, un poco de cebada y un trozo pequeño de queso de cabra. No era un banquete, era supervivencia. Cada compra era un cálculo. ¿Cuánto puedo permitirme gastar hoy sin que falte mañana? En casa encendió el horno de arcilla. Mezcló la harina de cebada con agua y un poco de levadura guardada de la vez anterior. Amasó la masa con manos fuertes conocedoras. Mientras el pan se cocinaba, preparó una olla pequeña de lentejas con agua, en cebolla y un poco de aceite. La comida era simple, repetitiva, pero necesaria. No había lugar para el lujo.
Mientras comía, su hijo mayor, José, de 16 años, se preparaba para ir a trabajar con un albañil. Sus manos ya callosas a pesar de su juventud tomaron las herramientas de piedra y madera. No hubo discursos motivadores. Solo un asentimiento, una mirada. El amor en este mundo no se expresaba con palabras dulces, se expresaba con actos. En todo el mundo, en el pan compartido, con el agua traída del pozo, con el silencio protector por la tarde. Miriam fue a lavar la ropa al arroyo que bordeaba la ciudad. El agua estaba fría, las piedras resbaladizas. Mientras frotaba la tela áspera contra la piedra, observó a su alrededor. Niños que jugaban a perseguirse entre los olivos, sus risas agudas rompiendo la monotonía del día. Ancianos sentados a la sombra, contando historias de tiempos pasados, de reyes gloriosos, de profetas que hablaban con Dios. Mujeres que conversaban en voz baja compartiendo preocupaciones, remedios caseros, rumores. La vida continuaba, a pesar de todo, a pesar de la ocupación de los impuestos aplastantes, de la tensión religiosa, del miedo constante a una represalia romana. La resiliencia no era una elección. Era una necesidad, era la única forma de seguir adelante. Pero esa resiliencia tenía un precio. Se veía en los ojos cansados de los hombres que volvían del trabajo al atardecer, en la espalda encorvada de las mujeres que cargaban agua, en la piel curtida de los niños que ya trabajaban. La fe era un consuelo, sí. Las oraciones en la sinagoga, las festividades, la esperanza en un Mesías que restauraría el reino de David. Todo eso daba sentido al sufrimiento, pero la fe no llenaba el estómago, no protegía de la brutalidad de un soldado borracho, no evitaba que una enfermedad se llevara a un hijo. La espiritualidad y la supervivencia existían en una tensión constante, una danza delicada entre la esperanza y la realidad. Al caer la noche, Jerusalén cambiaba de rostro. Las calles se vaciaban, las puertas se cerraban con barras de madera. El toque de queda no era una ley escrita, pero todos lo conocían. Después del anochecer, circular por la ciudad era arriesgado. Los desertores, los espías aprovechaban la oscuridad. Miriam y su familia se reunieron en la única habitación. Comieron el pan aún tibio, las lentejas ya frías, rezaron en voz baja agradeciendo por el día que terminaba, pidiendo protección para la noche que comenzaba. No había lujos, no había entretenimiento, solo la compañía, el calor de los cuerpos juntos, el sonido de la respiración en la oscuridad fuera, en la ciudad. Otros preparaban algo diferente. En la casa de Caifás, las antorchas ardían. En la fortaleza Antonia, los centinelas romanos ajustaban sus armaduras. En los callejones oscuros, un hombre contaba monedas de plata. La paz frágil de la vida cotidiana estaba a punto de quebrarse. Miriam no lo sabía aún, pero algo en el aire, en la forma en que los perros aullaban más fuerte esa noche, en el silencio inusual de las calles, le hizo detenerse un momento antes de acostarse. Miró por la pequeña ventana hacia el cielo estrellado de Judea. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. La vida seguía, pero el reloj de la historia ya había empezado a contar. La sala del cenáculo no era grande. En todo el mundo un cuarto alto, de techos bajos con vigas de madera ennegrecida por el humo de décadas. De piedra caliza blanca y áspera, absorbían la luz de las lámparas de aceite en lugar de reflejarla. El aire estaba cargado, no solo por el olor a pan recién horneado, a vino tinto derramado sobre la mesa de madera, todo a hierbas amargas machacadas. Estaba cargado por algo invisible pero tangible, una tensión eléctrica que erizaba la piel, que hacía que las palabras sonaran más fuertes de lo necesario, que los silencios se alargaran como abismos. Era la noche de la Pascua, la festividad más sagrada para el pueblo judío, la conmemoración de la liberación de Egipto, de la sangre del cordero en los dinteles del paso del ángel exterminador. Pero esa noche, en esa habitación, en toda la liberación que se esperaba no era la del pasado, era la del futuro. Eso creían 11 de los 12 hombres sentados alrededor de la mesa. Jesús presidía, no como un rey en un trono, sino como un maestro entre sus discípulos. Sus manos, marcadas por el trabajo de la carpintería, partieron el pan sin levadura, lo partió con una lentitud deliberada, casi ritual. Cada movimiento era preciso, consciente, como si cada gesto fuera una palabra en un lenguaje que solo él comprendía del todo. «Tomad, comed», dijo, y su voz grave resonó en la sala. «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado». Los discípulos tomaron el pan, lo masticaron en silencio. El sabor era simple, terrenal, harina, agua, fuego. Pero las palabras de Jesús añadieron una capa de significado que pesaba como plomo. Su cuerpo. Por ellos las miradas se cruzaron, rápidas, interrogantes. Pedro, siempre impulsivo, abrió la boca para preguntar, pero algo en la expresión de Jesús lo detuvo. No era tristeza, no era alegría. Era una serenidad profunda, inescrutable, que parecía contener océanos de dolor. Luego la copa, Jesús la tomó con ambas manos, como si contuviera algo frágil y precioso.
El vino oscuro como la sangre brilló la luz temblorosa de las lámparas. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se vierte, anunció. Un nuevo pacto. La frase resonó como un trueno sordo. Los discípulos, criados en la ley de Moisés, en los sacrificios del templo, en la sangre de corderos que cubría pecados, entendieron la gravedad, pero también entendieron el peligro. Hablar de un nuevo pacto en Jerusalén, bajo la vigilancia de Roma y del Sanedrín, era como encender una antorcha en un polvorín, y entonces llegó la palabra que todos temían pero que nadie se atrevía a pronunciar. En verdad os digo, continuó Jesús, y su tono cambió. Se volvió más bajo, más íntimo, pero también más cortante: que uno de vosotros me va a entregar. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el crepitar de las lámparas se escuchó. 12 pares de ojos se abrieron como platos. 12 corazones latieron con fuerza desbocada. Uno de nosotros, aquí, en esta mesa, compartiendo el pan y el vino de la Pascua. Pedro hizo una seña a Juan, el discípulo amado, que estaba recostado cerca de Jesús. Pregúntale de quién habla, susurró, con la voz ronca por la tensión. Juan, con una timidez que solo la confianza profunda permite, se inclinó hacia Jesús. «Señor, ¿quién es?», murmuró, tan bajo que solo Jesús pudo oírlo. Jesús no respondió con un nombre. No señaló con el dedo. En su lugar, realizó un gesto antiguo, cargado de significado cultural. Mojó un trozo de pan en el plato y se lo ofreció a Judas Iscariote, aquel a quien yo diera el pan mojado. «Ese es», dijo, y sus ojos, por primera vez en la noche, se encontraron directamente con los de Judas. Fue un intercambio de miradas que duró una eternidad. En los ojos de Jesús no había acusación, ni ira. Había una pena infinita, una comprensión total, como si viera no solo el hombre que tenía frente a él, sino todas las consecuencias de ese momento, todas las traiciones venideras a lo largo de los siglos. Todo el mundo en los ojos de Jubino. Codicia, miedo, resentimiento, quizás un atisbo de arrepentimiento. Pero sobre todo una resolución fría. La resolución de quien ha tomado una decisión y ya no hay vuelta atrás. Judas tomó el pan, lo comió, y en ese acto simple cotidiano se consumó algo monumental. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», añadió Jesús, y su voz ya no era un susurro. Era una orden serena e inevitable. Nadie más entendió el significado completo de esas palabras. Los otros discípulos, confundidos, especularon en voz baja. Algunos pensaron que como Judas era el tesorero del grupo, Jesús le estaba pidiendo que comprara algo necesario para la fiesta. Otros que tal vez debía dar algo a los pobres. La inocencia de sus interpretaciones contrastaba brutalmente con la realidad que se estaba desarrollando ante sus ojos. Judas se levantó. Su movimiento fue rápido, decidido. No miró a ninguno de sus compañeros. Salió de la sala, y al hacerlo algo cambió en la atmósfera. La tensión no se disipó, se transformó. Dejó de ser una expectativa ansiosa para convertirse en una certeza sombría. La traición ya no era una posibilidad, era un hecho en movimiento. La noche fuera era oscura, sin luna. Las calles de Jerusalén, normalmente bulliciosas durante la Pascua, estaban extrañamente silenciosas a esta hora avanzada. Judas caminó con pasos firmes, conocidos. Sabía a dónde iba. Los sumos sacerdotes lo esperaban. Las 30 monedas de plata, frías y pesadas, ya estaban contadas en una bolsa de cuero. No era una fortuna, era el precio de un esclavo común en todo el mundo, y la ironía no se le escapó. Pero en ese momento el cálculo había sido hecho. La seguridad, quizás la supervivencia, valían más que la lealtad. Mientras Judas se perdía en la oscuridad en el cenáculo, Jesús pronunció sus últimas palabras a los 11 que quedaban. Palabras de consuelo, de advertencia, de promesa. Habló del espíritu que vendría, del amor que debían tener unos por los otros, de la vid y los pámpanos. Pero sus discípulos apenas podían concentrarse. Todo el mundo, sus mentes estaban divididas entre las palabras profundas de su maestro y el eco aterrador de la traición anunciada. Pedro, incapaz de contenerse, juró con vehemencia: «Señor, dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y a la muerte». Jesús lo miró con una tristeza que era casi compasión. «Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces». La profecía cayó como una losa. Pedro el mundo. Los otros discípulos intercambiaron miradas de incredulidad. Negar. Pedro el impulsivo, el valiente, el primero en confesar que Jesús era el Cristo. La idea parecía absurda, pero la noche estaba llena de absurdos, de imposibles que se volvían reales. La cena terminó, no con un banquete, sino con un himno. Jesús y los 11 cantaron un salmo, una melodía antigua que resonó en la sala de piedra. Sus voces al unísono eran un acto de resistencia, un de unión frente a la tormenta que se avecinaba. Pero al terminar la última nota, el silencio que regresó fue más pesado que antes. Salieron. El aire nocturno de Jerusalén les golpeó los rostros. Seco, cargado con el olor lejano a sacrificios del templo.
Cruzaron el arroyo de Cedrón, un hilo de agua oscura que serpenteaba entre la ciudad y el monte de los Olivos. Cada paso los alejaba de la relativa seguridad del cenáculo y los acercaba a Getsemaní, al jardín donde la oración se encontraría con la espada, donde la voluntad humana chocaría con la divina. Jesús caminaba delante, su figura, recortada contra el cielo estrellado, parecía más sola que nunca. Los discípulos lo seguían, pero la distancia entre ellos ya no era solo física, era espiritual. La traición de Judas había abierto una grieta, y esa grieta, como una fisura en un muro de contención, amenazaba con desmoronar todo lo que habían construido en 3 años de camino juntos. El reloj, invisible pero implacable, seguía avanzando. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el abismo. La cena había terminado, la traición consumada, pero la noche apenas comenzaba, el conteo regresivo hacia el amanecer más oscuro que Jerusalén hubiera conocido jamás. El jardín de Getsemaní no era un lugar de paz, era una trampa de olivos retorcidos, de sombras que se alargaban como dedos acusadores, de un silencio que pesaba más que cualquier grito. La luna, oculta tras nubes bajas y sucias, apenas lograba filtrar un resplandor enfermo sobre las piedras del sendero. El aire olía a tierra húmeda, a hojas de olivo machacadas, a sudor frío y a miedo, un miedo antiguo, visceral que se pegaba a la garganta como humo espeso. Jesús se había alejado unos pasos de los discípulos. No por desprecio, por necesidad. La oración no era un ritual para él en ese momento, era una lucha, una batalla cuerpo a cuerpo con la voluntad. Se arrodilló. La tierra, áspera, se clavó en sus rodillas a través de la túnica vasta. Inclinó la cabeza, y entonces el peso no era metafórico, era físico. Una presión brutal en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón con fuerza de hierro. Respirar se volvió un acto consciente, doloroso. Cada inspiración era un esfuerzo, cada exhalación un gemido ahogado. Padre, murmuró, y su voz sonó extraña, rota, como si no le perteneciera. Si es posible, aparta de mí esta copa. No era una queja, era una súplica humana, desnuda, terriblemente vulnerable. La copa no era vino, era el cáliz del sufrimiento, de la humillación, del dolor que vendría. Era la visión clara, nítida de cada clavo, de cada escupitajo, de cada burla. Era el conocimiento total de lo que significaba cargar con el pecado del mundo. No como concepto teológico, como experiencia física, como agonía real. Pero luego la segunda parte, la que sellaba el destino. Pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú, la rendición. No de la voluntad, sino del ego. La aceptación de un plan más grande, más oscuro, más inescrutable. En ese instante algo cambió en su rostro. La tensión no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser resistencia para convertirse en resolución. Una calma terrible, sobrenatural, descendió sobre él, como la calma que precede al ojo del huracán. Y entonces el sudor no era rocío, no era producto del calor, era sangretas espesas rojas que brotaban de sus poros y caían sobre la tierra seca de Judea. El fenómeno, conocido médicamente como hematidrosis, ocurre bajo estrés extremo. Pero en ese contexto, en esa noche, era más que un síntoma fisiológico. Era un signo, una manifestación visible del costo interno de la obediencia. La tierra de Getsemaní bebía, por primera vez, la sangre del que sería el Cordero. A pocos metros, los discípulos dormían. En todo el mundo, vencidos no por el cansancio físico, sino por la incomprensión. Sus ojos, pesados como piedras, no lograban permanecer abiertos. Cada vez que Jesús regresaba y los encontraba durmiendo, una punzada de soledad atravesaba su pecho. No era enojo, era dolor. La conciencia aguda de que en el momento más crucial estaría solo, que la carga debía ser llevada en solitario, que nadie, ni los más cercanos, podía compartir realmente el peso de lo que estaba por venir. ¿Con que no habéis podido velar conmigo una hora?, preguntó, y su voz no era un reproche sino una constatación triste. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las palabras flotaron en el aire frío. En todo eran una advertencia, una profecía personal, porque la debilidad de la carne no era solo sueño, era miedo. Era negación todo el huida, y todos ellos en las horas venideras la experimentarían en carne propia. Mientras Jesús pronunciaba estas palabras, en los confines del jardín, algo se movía. No era el viento, era un sonido diferente, metálico, rítmico, implacable. Pasos, el crujido de sandalias clavadas sobre grava, el tintineo suave de armaduras de cuero y metal, el susurro contenido de voces masculinas. La legión romana no llegaba con estruendo, llegaba con precisión, como un depredador que conoce el terreno, que ha estudiado a su presa, que espera el momento exacto para cerrar la trampa. Jesús lo sintió antes de verlo. Alzó la cabeza. Sus ojos, ahora secos, ahora serenos, se fijaron en la oscuridad de donde provenía el sonido. No hubo sorpresa.
No hubo pánico, solo un reconocimiento tranquilo, como quien ve cumplirse una profecía largamente anunciada. Se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, como si cada gesto fuera parte de un guión que solo él conocía por completo. Despertó a los discípulos con una palabra. Una sola basta. El tono no admitía discusión. Aturdidos por el sueño y la confusión, se incorporaron tambaleándose. Sus manos buscaron instintivamente las espadas que habían traído, más por costumbre que por estrategia. Pedro, siempre impulsivo, siempre el primero en actuar sin pensar, apretó la empuñadura de la suya. Sus ojos, aún nublados por el sueño, intentaban penetrar la oscuridad, y entonces aparecieron, no como una multitud desordenada, como una formación militar, una línea de soldados romanos, con sus túnicas rojas apenas visibles bajo las corazas de cuero, con sus lanzas cortas pilum apuntando hacia adelante, con sus escudos rectangulares scutum formando una pared móvil. Detrás de ellos, un grupo de guardias del templo, judíos con antorchas que lanzaban llamas danzantes y grotescas sobre los troncos de los olivos. Y al frente, guiándolos como un perro de caza que ha localizado a su presa, Judas Iscariote. El traidor no miraba a Jesús, miraba al suelo. Sus pasos eran rápidos, nerviosos. En su mano, una bolsa de cuero que contenía las 30 monedas de plata. No era una fortuna, era el precio de un esclavo común. La ironía era brutal, pero Judas ya no pensaba en ironías. Pensaba en supervivencia, en cumplir su parte del trato, en desaparecer antes que las consecuencias de su acto lo alcanzaran. Se detuvo a unos metros de Jesús. El círculo de luz de las antorchas los envolvió a ambos, creando un escenario íntimo y claustrofóbico en medio de la noche. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas. Todos contenían la respiración. El mundo parecía haberse encogido a ese espacio mínimo entre el maestro y el discípulo, entre el amor y la traición, entre la luz y la sombra. Judas dio un paso adelante. Su rostro, iluminado por las llamas, mostraba una mezcla extraña. Determinación fría, miedo profundo, quizás un atisbo de arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. La maquinaria estaba en movimiento. Maestro, dijo, y su voz tembló ligeramente, y entonces lo hizo. Se acercó, extendió las manos, tomó el rostro de Jesús entre sus palmas, y lo besó. No fue un beso de afecto. Fue una señal, una transacción completada, un código preestablecido para identificar al objetivo en la oscuridad. Sus labios secos tocaron la mejilla de Jesús con una precisión calculada. En ese contacto infinitesimal, todo se quebró: la confianza, la amistad, la esperanza de una comunidad que creía seguir a un libertador. El beso de Judas no fue solo una traición personal, fue la inversión de un símbolo sagrado, el gesto máximo de amor convertido en el instrumento de la condena. Jesús no se retiró ni mostró asco. Sus ojos, ahora completamente serenos, miraron a Judas con una profundidad que debió quemar como el fuego. No había reproche en esa mirada, había algo más desgarrador, una pena infinita, una comprensión total. Como si viera no solo al hombre que tenía frente a él, sino todas las traiciones venideras, todos los corazones que, a lo largo de los siglos, venderían la verdad por un puñado de plata, por comodidad, por miedo. Amigo, dijo Jesús, y su voz, grave, cortó el silencio como un cuchillo. ¿A qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? La palabra amigo resonó como un eco de otro tiempo. Ya no era un título de cariño, era un recordatorio, un juicio suave pero implacable. Judas retrocedió un paso como si la palabra lo hubiera golpeado físicamente. En todo el mundo, por un instante, una grieta de remordimiento cruzó su rostro, pero fue solo un instante. Los soldados romanos, liderados por un centurión de rostro curtido y mirada impersonal, irrumpieron en el círculo de luz. El metal de sus armaduras chocó, las antorchas iluminaron de lleno la escena, el maestro sereno, el traidor pálido, los discípulos despertando sobresaltados confundidos. Pedro, reaccionando con un impulso ciego, desenvainó su espada. Un destello. La oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, voló por el aire, cayendo en la tierra con un sonido sordo. «Guarda tu espada», ordenó Jesús, y su voz no admitía discusión. «¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre? ¿Y él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras?» Sus palabras no eran de derrota, eran de cumplimiento, de una voluntad que abrazaba el dolor como parte de un diseño más grande e inescrutable. Los soldados se abalanzaron, las cuerdas ásperas mordieron las muñecas de Jesús. No hubo resistencia. Él permitió que lo ataran, que lo empujaran, que lo convirtieran en un prisionero más en la noche de Jerusalén. Mientras lo alejaban, Jesús volvió la cabeza por última vez. Su mirada barrió el jardín. Los olivos, testigos mudos, la tierra que había bebido su sudor y pronto bebería su sangre, los rostros aterrados de sus amigos. Y luego se posó en Judas, que permanecía de pie inmóvil.
las 30 monedas imaginarias pesando ya como una losa en su alma. No hubo maldición, no hubo lágrimas, solo una mirada que lo contenía todo, el dolor, la comprensión. En todo el mundo, la procesión comenzó a moverse. El sonido de los pasos metálicos se alejó, tragado por la oscuridad de las calles de la ciudad santa. El silencio regresó a Getsemaní, pero ya no era el mismo. Era un silencio vacío, roto solo por el sollozo ahogado de Pedro, que miraba sus manos, las manos que habían empuñado una espada en vano, las manos que pronto negarían conocer a su maestro. La traición había consumado su primer acto, pero la noche apenas comenzaba. Delante de Jesús no había solo un camino de piedras, había un vía crucis de sombras, un juicio ilegal en la casa de Anás, otro en la de Caifás, la humillación, los golpes, la burla. Y al final, al amanecer, la sentencia de un gobernador que se lavaría las manos, y después el camino al Gólgota. El reloj, invisible pero implacable, seguía avanzando. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el abismo. Getsemaní había sido el punto de no retorno. La oración había terminado. La acción había comenzado. Y no había marcha atrás. El amanecer no trajo consuelo, trajo frío. Un frío húmedo pegajoso, que se colaba bajo las túnicas, que helaba los huesos, que hacía temblar las manos de los hombres que esperaban en el patio de la casa de Caifás. Jesús estaba de pie, atado en el centro de un círculo de antorchas que parpadeaban en la oscuridad previa al alba. Su rostro, iluminado por las llamas danzantes, mostraba marcas rojas hinchadas. Los primeros golpes no eran casuales, eran metódicos, calculados. Cada puñetazo, cada bofetada era un mensaje, un recordatorio de quién tenía el poder, de quién decidía el destino. Los guardias del templo judíos lo rodeaban, no con la disciplina impersonal de los romanos, con el fervor fanático de quienes creen estar haciendo la voluntad de Dios. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña. Convicción religiosa y satisfacción cruel. Para ellos, este hombre no era un profeta, era un blasfemo. Un peligro, una amenaza al orden sagrado que ellos juraron proteger. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, preguntó Caifás, y voz ronca por la noche sin dormir resonó en la sala de piedra. Jesús guardó silencio. No por desafío, por una serenidad que desarmaba. Su mirada, fija en el sumo sacerdote, no mostraba miedo. Mostraba algo más perturbador: compasión. Como si viera más allá del hombre, más allá del cargo, más allá del momento histórico. Como si viera el peso que Caifás cargaba sin saberlo. Te conjuro por el Dios viviente, insistió Caifás, elevando la voz, buscando una reacción, cualquier grieta en esa calma inquebrantable que nos diga si eres tú el Mesías, en todo el Hijo de Dios. Y entonces Jesús habló, no con un grito, no con una defensa apasionada, con una certeza tranquila, absoluta, que cortó el aire como un cuchillo de obsidiana. Tú lo has dicho. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Fue como encender una mecha en un polvorín. Caifás rasgó sus vestiduras, un gesto ritual de horror sagrado. El blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos?, gritó, y su voz se quebró por la emoción contenida. El mundo, vosotros habéis oído la blasfemia. Los ancianos, los escribas, los fariseos asintieron con vehemencia. Sus rostros, surcados por años de estudio de la ley, mostraban una satisfacción fría. La ley era clara. La blasfemia se pagaba con la muerte. Pero había un problema. Roma había arrebatado a Judea el derecho de ejecutar. Necesitaban una acusación política, no religiosa. Necesitaban que Pilato firmara la sentencia. Así que cambiaron la narrativa. De blasfemia a sedición. De Hijo de Dios a Rey de los Judíos. Una traducción calculada para los oídos romanos. Lo llevaron ante Pilato. El gobernador estaba de pie en el pretorio, una estructura elevada con vistas al templo. Su túnica blanca, impecable, contrastaba brutalmente con la figura desaliñada, sangrante de Jesús. Pilato no era un hombre piadoso, era un político, un administrador. Su preocupación no era la verdad teológica, era el orden público, era evitar un motín durante la Pascua, era mantener su puesto. ¿Eres tú el Rey de los Judíos?, preguntó, y su tono era aburrido, casi indiferente, como si ya conociera la respuesta, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo burocrática. Tú lo dices, respondió Jesús, y sus palabras, una vez más, no eran una negación ni una afirmación directa, eran un espejo, devolvían la pregunta al que preguntaba. Pilato frunció el ceño. No entendía ese lenguaje. Ese hombre no se defendía, no suplicaba, no negociaba. Era desconcertante, peligroso. Salió al balcón, habló con la multitud que ya empezaba a congregarse. Ofreció liberar a Jesús, según la costumbre pascual de indultar a un prisionero. Pero la multitud, azuzada por los sacerdotes, gritó con una voz unánime, ensordecedora: «¡A Barrabás! ¡Libera a Barrabás!». Barrabás, un asesino, un revolucionario violento. La ironía era brutal, pero Pilato la aceptó.
Era más fácil soltar a un criminal conocido que arriesgarse con un profeta enigmático. «Mundo, pues con Jesús llamado el Cristo», preguntó, y su voz tenía un tono de exasperación. La respuesta llegó como un trueno, un rugido colectivo que hizo temblar las piedras del pretorio. «Crucifícale, crucifícale», Pilato intentó una última maniobra. Se lavó las manos públicamente, un gesto teatral para descargar la responsabilidad. «Inocente soy yo de la sangre de este justo», declaró, y sus palabras sonaron huecas burocráticas incluso para sus propios oídos. Pero la multitud no se dejó engañar por el teatro. Su grito se volvió más fuerte, más furioso, más implacable. «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». En todo un pacto, una maldición autoinfligida, un momento de histeria colectiva que sellaría el destino del hombre y marcaría para siempre la conciencia de un pueblo. Pilato cedió, no por convicción, por cálculo. La orden fue breve, seca, administrativa: «Hazlo, crucificadlo». Y entonces comenzó el camino. No era una procesión, era una ejecución pública. Un espectáculo de poder romano diseñado para aterrorizar, para disuadir, para recordar a todos quién mandaba. Todo el mundo. Jesús cargaba el patibulum, la viga horizontal de la cruz sobre sus hombros ya desgarrados por los flagelos. Cada paso era una agonía. La madera áspera rozaba las heridas abiertas, arrancando coágulos, provocando nuevos sangrados. El muslo de piedra irregular lastimaba sus pies descalzos. La multitud lo seguía, una marea de rostros. Algunos llorando, otros escupiendo, muchos simplemente observando con una curiosidad mórbida. La primera vez, sus rodillas golpearon la piedra con un sonido sordo. El patibulum, pesado como el mundo, lo aplastó contra el suelo. Los soldados romanos no mostraron piedad. «Un latigazo en la espalda, levántate», engruñó un centurión, y su voz era impersonal, profesional. Se levantó, continuó, la segunda vez. Esta vez, la tierra se tiñó de rojo bajo sus manos. Alguien en la multitud, una mujer, lloró en voz alta. Jesús volvió la cabeza hacia ella. «No lloréis por mí», murmuró, y sus palabras, apenas audibles, se perdieron en el bullicio. «Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos», cayó. La tercera vez. Ya no pudo levantarse solo. Los soldados impacientes obligaron a un transeúnte, Simón de Cirene, a cargar la cruz, por compasión, por pragmatismo. La ejecución debía completarse antes del anochecer, antes del inicio del sábado. Llegando a la colina de la Calavera, un lugar elevado, visible desde lejos, diseñado para que el mensaje fuera claro. Esto es lo que le pasa a quien desafía a Roma. Lo tendieron sobre la madera. Los clavos de hierro forjado, grueso, oxidados, se alzaron a la luz del sol. El martillo pesado, el primer clavo. En la muñeca derecha, no en la palma como muestra el arte, en la muñeca. Entre los huesos, donde el nervio mediano sería destrozado, provocando un dolor eléctrico insoportable que recorría todo el brazo. El sonido del metal penetrando la carne, el hueso, la madera, un sonido húmedo, profundo, que hizo callar por un instante a la multitud. Jesús no gritó, contuvo el aliento. Su cuerpo se tensó con un arco. Todo el mundo. Luego un gemido bajo, gutural, que no era de dolor, sino de esfuerzo por no gritar. El segundo clavo. En la muñeca izquierda, el mismo proceso, el mismo dolor, el mismo silencio roto solo por el impacto del martillo. Levantaron la cruz. La inserción en el agujero previamente cavado en la tierra provocó una sacudida brutal. El peso del cuerpo colgando de las muñecas desgarradas estiró los músculos del pecho, haciendo cada respiración un acto consciente. Doloroso, insuficiente. El tercer clavo, en los pies superpuestos, atravesados por un solo hierro. Otro impacto, otro silencio. Y entonces lo clavaron en el poste vertical. La cruz completa, con su carga humana, se alzó contra el cielo de Judea. Jesús colgaba, no como un mártir sereno del arte renacentista, como un hombre destrozado. Su respiración era un jadeo superficial entrecortado. Cada intento de inhalar requería empujar el cuerpo hacia arriba, apoyándose en los pies clavados, provocando un dolor agudo, punzante. Cada exhalación era un colapso, un retorno al peso insoportable que desgarraba las muñecas. La multitud abajo continuaba, algunos burlándose, otros en silencio observando. Los soldados, sentados a los pies de la cruz, jugaban a los dados por sus vestiduras. La banalidad del mal en su máxima expresión. El sol alcanzó su cenit y entonces algo cambió. Azul y despejado minutos antes, comenzó a oscurecerse. No por nubes, por una oscuridad antinatural, densa, opresiva, que cayó como un manto sobre la tierra. El mediodía se convirtió en crepúsculo en cuestión de minutos. Los pájaros dejaron de cantar. El viento cesó, el mundo contuvo la respiración. En la cruz, Jesús alzó la cabeza con un esfuerzo supremo. Sus labios, agrietados, se movieron. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era una queja, era un salmo. Era la cita del Salmo Tutú, un lamento antiguo que terminaba en esperanza. Pero en ese momento,
En esa oscuridad sonó como el grito más desgarrador de la historia humana. El Hijo cargando con el peso del pecado del mundo, experimentando por primera vez la separación del Padre. Luego un silencio, largo, profundo, con una voz que ya no era un grito, sino un susurro que atravesó la oscuridad como un rayo de luz. Consumatum est, está terminado, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese instante la tierra tembló, no un terremoto suave, una sacudida violenta que agrietó las rocas, que hizo caer a los soldados de rodillas, que abrió tumbas en las laderas cercanas. El velo del templo, ese grueso tapiz que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo con un sonido de tela desgarrada que resonó en toda la ciudad. La oscuridad comenzó a retroceder. La luz regresó débil, como si el mundo mismo estuviera en shock. Un centurión romano, un hombre endurecido por 100 batallas, que había visto morir a cientos de hombres en cruces, miró el cuerpo inerte de Jesús, miró el cielo que volvía a la normalidad, miró la tierra que dejaba de temblar, y murmuró con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Verdaderamente este era Hijo de Dios. La multitud se dispersó en silencio, algunos golpeándose el pecho. Regresaron a la ciudad con el peso de lo que habían presenciado. Otros, los discípulos, permanecieron a lo lejos, paralizados por el dolor, la confusión, la pérdida. En la cruz el cuerpo de Jesús colgaba inmóvil. La sangre mezclada con agua manaba de su costado donde un soldado, por protocolo, lo había atravesado con una lanza. No era un acto de crueldad, era una verificación de la muerte, pero para aquellos que creían, era el cumplimiento de una profecía. Mirarán al que traspasaron, el sol se ponía, el sábado, el día de reposo sagrado, estaba a punto de comenzar. La ley judía prohibía dejar cuerpos en la cruz durante la noche. José de Arimatea, un miembro rico y respetado del Sanedrín que había seguido a Jesús en secreto, se armó de valor, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo. Con la ayuda de Nicodemo, otro líder judío secreto, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana de lino fino con una mezcla de mirra y halo, unas 100 libras, según la costumbre funeraria de los ricos. No había tiempo para un embalsamamiento completo. El sábado comenzaba en horas. Lo depositaron en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, en un jardín cercano al Gólgota. Una piedra grande, pesada, rodada para cerrar la entrada, y entonces el silencio, un silencio absoluto, pesado, que cubrió Jerusalén. No era la paz del descanso, era el vacío después de la tormenta, la calma que sigue a un cataclismo. El mundo había cambiado, pero aún nadie, excepto quizás unos pocos con el corazón destrozado, comprendía hasta qué punto. Las 12 horas habían terminado. La oscuridad no se retiró con elegancia. Se desvaneció como un manto pesado, desgarrado por una luz que parecía herida, pálida, incapaz de iluminar del todo lo que había ocurrido. El cielo de Jerusalén, ahora despejado, mostraba un azul indiferente, casi ofensivo en su normalidad, como si nada hubiera pasado, como si la tierra no hubiera temblado, como si el velo del templo no se hubiera rasgado de arriba abajo con un sonido que resonó en los huesos de quienes lo escucharon. En el Gólgota, el silencio era lo único que quedaba, no un silencio pacífico, un silencio vacío, denso, cargado con el eco de los gritos que ya no estaban. El aire olía a sangre seca, a sudor frío, a madera quemada por el sol. Los 3 cuerpos colgaban aún inmóviles, pero solo uno había cambiado el mundo. Los soldados romanos, hombres endurecidos por la guerra, por la muerte cotidiana, permanecían de pie, muy incómodos, no por piedad, por superstición. Habían visto muchos hombres morir en cruces, pero nunca habían visto el cielo oscurecerse a mediodía. Nunca habían sentido la tierra temblar al momento exacto en que un hombre exhalaba su último aliento. El centurión, el mismo que había murmurado verdaderamente, este era Hijo de Dios, ahora miraba sus manos como si esperara verlas manchadas de algo más que polvo. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una confusión profunda, una grieta en la armadura de su certeza. Algunos de los que habían estado allí, los que gritaron «Crucifícale», ya se habían dispersado, no con prisa sino con pesadez, como si cargaran un peso invisible. Otros permanecían a distancia en silencio observando, entre ellos mujeres. María, la madre de Jesús, de pie junto a Juan, el discípulo amado. Su rostro no mostraba lágrimas, mostraba algo más desgarrador. Una aceptación serena, un dolor tan profundo que ya no cabía en el llanto. Sus ojos, fijos en el cuerpo de su hijo, parecían ver más allá de la carne, más allá de la muerte, como si ya supiera algo que los demás ignoraban. En María Magdalena, María la de Jacobé, Salomé, sus nombres, sus historias, sus dolores, se fundían en ese momento en una sola silueta de duelo. No se acercaron, no gritaron. Permanecieron donde estaban, como testigos mudos de un acto que trascendía su comprensión. El viento suave de la tarde de viernes en Jerusalén agitaba sus velos, pero ellas no parecían sentirlo.
estaban en otro lugar, en un tiempo distinto. José de Arimatea apareció entonces, no como un héroe, como un hombre que había tomado una decisión en secreto y ahora debía actuar con discreción. Miembro del Sanedrín rico respetado, pero seguidor de Jesús a escondidas. Su túnica era fina, en porte distinguido, pero sus ojos delataban la tensión. Caminaba rápido, con propósito, hacia el pretorio donde Pilato aún despachaba asuntos menores. Como si la ejecución de un profeta galileo fuera un trámite administrativo más, la audiencia fue breve. José no suplicó, no argumentó con pasión. Presentó su petición con la frialdad de un trámite legal. El cuerpo debía ser sepultado antes del inicio del sábado según la ley. Pilato, aún desconcertado por los eventos de la mañana, asintió con un gesto cansado. Ordenó que se verificara la muerte. Un soldado se acercó a la cruz central, no con brutalidad, con protocolo. Clavó una lanza corta en el costado de Jesús. No hubo reacción. Del cuerpo brotó un flujo de líquido, sangre y agua según el testimonio posterior. Para los romanos, era la confirmación técnica de que el hombre estaba muerto. Para los que creían, era el cumplimiento de una profecía antigua. Mirarán al que traspasaron. Pero en ese momento, para todos era solo el final de un proceso. José y Nicodemo, otro miembro secreto del consejo, trabajaron con prisa contenida. Bajaron el cuerpo con cuerdas con cuidado, como si manipularan algo frágil no por la carne, sino por lo que representaba. Lo envolvieron en una sábana de lino fino, nueva, sin usar. Nicodemo trajo una mezcla de mirra y halo, unas 100 libras, un gesto de honor fúnebre reservado para los muy ricos. El aroma intenso, amargo, se mezcló con el olor metálico de la sangre. No hubo tiempo para un embalsamamiento completo. El sábado comenzaba en horas. La ley prohibía trabajar al ponerse el sol. Así que el ritual fue apresurado, esencial. El cuerpo envuelto fue colocado en un sepulcro nuevo, cavado en la roca viva de un jardín cercano al Gólgota. Un sepulcro que José había preparado para sí mismo. La ironía no pasó desapercibida para quienes lo presenciaron. El maestro de la vida, enterrado en la tumba de un hombre que aún respiraba. Rodaron una piedra grande, pesada para cerrar la entrada. No era una losa decorativa, era una barrera física, un símbolo de final. El sonido de la piedra al encajar resonó como un portazo en la historia. Luego el silencio regresó, más pesado que antes. Las mujeres observaron desde lejos, vieron dónde ponían el cuerpo, memorizaron la ubicación. No por curiosidad morbosa al amor, por la promesa tácita de volver cuando pasara el sábado, para completar los ritos funerarios con los ungüentos que la prisa no había permitido usar. Mientras tanto, en la ciudad, la vida intentaba reanudarse. Los mercados cerraban temprano por la víspera del sábado. Las familias preparaban la cena ritual. Los niños eran llamados a casa, pero algo había cambiado. En las conversaciones, en las miradas, en el tono de voz. La ejecución de un carpintero de Nazaret no debería haber alterado el pulso de Jerusalén, pero lo había hecho, porque no fue una ejecución cualquiera, fue un evento cósmico, y aunque muchos no lo entendieran aún, lo sentían en los huesos. En el cenáculo donde habían compartido la última cena, los discípulos restantes estaban reunidos. Las puertas cerradas con cerrojo, no por privacidad, por miedo. Temían a las autoridades judías, temían a los romanos, temían ser los siguientes. Sus rostros mostraban confusión, dolor, culpa. Pedro especialmente estaba destrozado, no solo por la muerte de su maestro, por su propia negación, por haber jurado lealtad eterna y haber fallado en la prueba más simple, reconocerlo ante una sirvienta. No había discusiones, no había planes, solo silencio y oraciones susurradas, y el peso abrumador de la pregunta. ¿Y ahora qué? En la colina del Gólgota la noche comenzaba a caer. Las 3 cruces se recortaban contra un cielo que pasaba del azul al índigo. 2 de los cuerpos aún colgaban, los de los ladrones, según la costumbre romana de dejarlos como advertencia. Pero la cruz central estaba vacía. Solo quedaban los agujeros en la madera, las manchas oscuras de la sangre y el eco de unas últimas palabras. Está terminado. El sábado, el día de reposo sagrado, estaba a punto de comenzar. Una ley divina que ordenaba detenerse, reflexionar, no trabajar. Pero para aquellos que habían presenciado lo ocurrido, no habría descanso. Solo una espera tensa, un duelo en pausa, una pregunta flotando en el aire frío de la noche. ¿Realmente había terminado? La historia humana había girado sobre su eje. Pero aún nadie, excepto quizás unos pocos con el corazón destrozado y la fe intacta, comprendía que lo que parecía un final era, en realidad, un comienzo. El silencio del Gólgota no era vacío, o era preñado. El silencio que siguió a la muerte en el Gólgota no fue el final, fue un umbral. Una pausa cósmica entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba prestada de José de Arimatea, mientras la piedra sellaba la entrada y el sábado descendía sobre Jerusalén con su ley de reposo absoluto,
Algo invisible pero indestructible había comenzado a moverse. No en el plano físico, en el plano de la idea, de la memoria, de la fe que se niega a morir. 2000 años después, ¿qué queda de aquellas 12 horas? No solo relatos, no solo textos sagrados, piedras, quedan huellas. Quedan pruebas que la arqueología ha ido desenterrando, capa tras capa, como si la tierra misma quisiera confirmar lo que la historia oral había transmitido. En Antinsexwen, en Cesarea Marítima, los arqueólogos descubrieron una losa de piedra caliza con una inscripción grabada en latín. 4 líneas. 4 palabras que cambiaron para siempre el debate histórico. Pontius Pilatus prefecto Judea. No era una leyenda, no era un mito. Era la firma administrativa del hombre que, según los evangelios, se lavó las manos. La piedra de Pilato, como se la conoce hoy, reside ahora en el Museo de Israel. Un recordatorio físico de que el gobernador romano no fue un personaje de ficción. Estuvo allí, tomó decisiones, firmó sentencias. En Antinsexeg, en el barrio de Givat Amiptar, al norte de Jerusalén, se descubrió una tumba familiar del siglo, y dentro, un osario de piedra contenía los huesos de un hombre crucificado, su nombre grabado en arameo Yohanan. Pero lo extraordinario no era el nombre, era el hallazgo forense. Un clavo de hierro de 11 centímetros aún atravesaba su hueso el talón derecho. La evidencia era innegable, brutalmente concreta. Así era la crucifixión romana, no una representación artística, no un símbolo suavizado. Era un clavo de hierro, carne desgarrada, madera áspera. El cuerpo de Yohanan contaba en silencio la misma historia que los textos describían. Y luego está el templo, o lo que queda de él. El Muro de los Lamentos, esa pared occidental del complejo herodiano, no es solo un lugar de oración. Es un testigo. De más de 2 toneladas, colocada con una precisión que desafía al tiempo, habla de una época de grandeza y de destrucción. En 6 las legiones de Tito arrasaron Jerusalén, el fuego consumió el templo, pero el muro permaneció, y con él, la memoria de un pueblo. Pero la pregunta que flota sobre todas estas piedras, sobre todos estos hallazgos, es más profunda. ¿Por qué recordamos estas 12 horas? ¿Por qué 2 milenios después siguen generando arte? Teología, controversia, fe. La respuesta no está solo en la arqueología, está en el impacto, en la forma en que un evento local, en una provincia remota del Imperio Romano, logró irradiarse hasta convertirse en el eje de una religión global. No fue por la fuerza de las armas, fue por la fuerza de una narrativa, de una promesa, de una resurrección. Creída o no, cambió la forma en que la humanidad entiende la muerte, el sufrimiento y la esperanza. El cristianismo no nació en un vacío. Nació en la tensión entre la ley judía y la gracia, entre la justicia romana y la misericordia, entre el poder político y la verdad espiritual, y esas tensiones plasmadas en aquellas 12 horas siguen resonando hoy. En las iglesias, en los debates éticos, en el arte, en la literatura, en la conciencia colectiva de Occidente. Pero hay otra capa, una más oscura, la de la interpretación, porque cada época ha leído estas horas a su manera. Los primeros cristianos vieron en ellas el cumplimiento de las profecías. Los emperadores romanos, primero una amenaza, luego un instrumento de unificación. La Edad Media, un drama de redención, en todo un mito a deconstruir. La modernidad, un texto a analizar con herramientas históricas y críticas. Y hoy, en la era de la información, ¿qué significa recordar el Gólgota? Quizás no se trate de creer o no creer. Quizás se trate de comprender, de entender cómo un grupo de pescadores, artesanos y marginados, testigos de una ejecución brutal, lograron transformar el trauma en esperanza, la derrota en victoria narrativa, la muerte en semilla. La arqueología nos da las piedras, la historia nos da el contexto, pero el significado sigue siendo una lección personal, una pregunta que cada generación debe responder por sí misma. Mientras tanto, en Jerusalén, el sol sigue saliendo sobre la ciudad vieja. Los peregrinos caminan por la vía dolorosa, siguiendo los pasos que, según la tradición, Jesús recorrió cargando su cruz. Algunos lloran, otros rezan, otros simplemente observan, con la curiosidad del viajero. El aire huele a incienso, a piedra caliente, historia viva. Y en algún lugar, en un estudio de grabación, una voz grave narra estas mismas palabras. En una pantalla, imágenes hiperrealistas reconstruyen el pasado. En una mente, una pregunta surge. Porque eso es lo que hace la buena historia documental, no da respuestas definitivas, planta semillas de duda, de asombro, de reflexión. Invita al espectador a convertirse en investigador, en testigo, en parte de la cadena de transmisión que mantiene viva la memoria. Así que, si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es porque algo en esta historia te ha tocado, quizás la crudeza de la descripción, quizás la solemnidad del tono, quizás la pregunta final que nunca se formula del todo. ¿Qué habrías hecho tú? En ese momento, en ese lugar, la historia no juzga, solo presenta.
Pero tú, espectador, sí puedes elegir seguir explorando, elegir cuestionar, elegir creer o elegir simplemente mirar la complejidad de un pasado que, aunque lejano, sigue moldeando nuestro presente. Si este viaje de 12 horas te ha llevado al límite de tu curiosidad, si has sentido el peso de las piedras, el frío de la noche en Getsemaní, el calor del sol en el Gólgota, entonces este documental ha cumplido su propósito. No es el final, es una invitación, porque hay más historias por contar, más ciudades por explorar, más misterios por desenterrar, más voces del pasado que esperan ser escuchadas, no con dogmas sino con rigor, no con fe ciega sino con mente abierta. Si quieres continuar este viaje, si deseas adentrarte en los secretos del Templo de Salomón, en la caída de Masada, en los manuscritos del Mar Muerto, en la vida cotidiana de los primeros cristianos, entonces sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana. Únete a una comunidad que no teme preguntar, que no huye de la complejidad, que busca la verdad histórica sin renunciar al asombro. Porque el pasado no es un territorio cerrado, es un mapa en constante expansión, y cada nuevo hallazgo, cada nueva perspectiva, es una oportunidad para entender no solo quiénes fueron ellos, sino quiénes somos nosotros. La cámara se aleja lentamente de Jerusalén. La ciudad antigua se convierte en un punto en el horizonte, bañada por la luz dorada del atardecer. El viento del desierto susurra entre las ruinas, y en ese susurro, si prestas atención, aún puedes escuchar el eco de aquellas 12 horas. No como un grito, no como un lamento, como una pregunta, siempre una pregunta.